Bienvenidos a la teleclase donde vamos a desarrollar como tema central en la misma el derecho procesal en sentido amplio, como aquel conjunto de principios y normas que hacen al desenvolvimiento del Estado en su relación con la justicia y esa aplicación indirecta del derecho. Es aquí en donde podemos materializarlo y bajar a la realidad un concepto, este concepto que acabamos de desarrollar, en un ejemplo. Supongamos que Mariano y Lucila tienen un conflicto de intereses que produce consecuencias jurídicas y que no pueden resolver luego de varias tratativas entre ellos, interpartes. Nuestra recomendación como profesionales hacia las partes intervinientes sería la aplicación lisa y llana del derecho procesal. Este derecho procesal que tiene no solamente la aplicación, como bien mencionamos, para resolver el conflicto, sino que va a establecer las pautas en general que hacen a la estructura y a la organización de todo el aparato jurisdiccional. Ahora bien, ¿qué significa esto de aparato jurisdiccional? ¿Qué significa que se va a encargar de cada una de las partes del mismo? Hace referencia a que vamos a establecer a través del derecho procesal cuál es la competencia, quién es el juez competente, cuáles son las partes, cuáles son los plazos, cuáles son los actos que cada uno de ellos va a poder desarrollar durante el proceso, en qué momento, cuándo va a culminar cada uno de ellos. Es nuestra Constitución Nacional la que permite a cada una de las provincias y faculta la posibilidad de dictarse su propio código procesal. Este código procesal, que en nuestra provincia el Código Procesal Civil de Córdoba, cumple con determinados requisitos que hacen que sea diferente a otros. Así, por lo tanto, encontramos que es formal, es escrito, es dispositivo y de doble instancia. El punto clave del mismo es que es dispositivo. Significa que cada una de las partes, tanto actor como demandado, en el caso que habíamos desarrollado de Mariano y Lucila, deben necesariamente impulsar el proceso para evitar que el mismo caiga en alguna de las instituciones que pongan fin de manera anticipada a ese proceso. Ahora bien, ¿todos los procesos son iguales? Les pregunto. Definitivamente la respuesta es no. Cada conflicto puede adaptarse a distintos procesos, que cada uno de ellos tendrá su propio procedimiento. Es así que encontramos procedimientos ordinarios, procedimientos ejecutivos, procedimientos declarativos, que cada uno van a hacer que el juez decida y llegue de la misma manera con plazos acotados y con partes del mismo que no son repetidas. Este derecho procesal, como bien dijimos, incluye varios aspectos y varios ejes en los cuales vamos a desarrollar y vamos a necesitar conocer a los fines del desarrollo de un proceso. Igualmente, no solamente dentro del proceso nos va a vincular y nos va a establecer cuáles son las pautas, sino también nos va a establecer lineamientos básicos que debemos tener presente, que son presupuestos procesales. Estos presupuestos procesales que son requisitos necesarios para la existencia de un procedimiento válido, entre ellos la capacidad procesal de las partes, la competencia del tribunal y también los requisitos formales en la demanda. Es decir, no solamente se encarga de enmarcar el procedimiento en el desarrollo del mismo, sino que también de manera previa, estableciendo las bases para lo cual va a hacer que un determinado procedimiento, fuera el procedimiento que sea, ya sea un procedimiento ordinario, como mencionamos, un procedimiento ejecutivo, un procedimiento abreviado, deba cumplir con estos requisitos y estos presupuestos básicos para la existencia del mismo. Bueno, alumnos, los dejo con la actividad siguiente. Nos vemos a la vuelta. ¿Cómo te ha ido con la actividad? ¿Has podido completarla con éxito? La clave de resolución correcta será que visualices entre las preguntas dadas aquellas referidas a conceptos estudiados en el módulo. Primero, el estudio del derecho procesal. ¿Puede realizarse desde dos puntos de vista, uno estático y otro dinámico? Elijo incorporar la pregunta 1, puesto que el estático comprende el análisis de las reglas contenidas en las constituciones, tanto nacional como provincial, leyes orgánicas del Poder Judicial y acordadas en los tribunales superiores.
La faz dinámica se ocupa de la actividad que desarrollan los sujetos procesales en el trámite judicial y que varía según la materia y el sistema. Presta atención que en esta actividad tienes distractores entre las argumentaciones que responderás a las preguntas que has escogido. Bienvenidos, vamos a desarrollar ahora la temática de procedimientos. Cuando hablamos de procedimientos es absolutamente necesario diferenciarlo del proceso. Podemos conceptualizar a ambos para partir de ahí luego en un ejemplo. Vamos a hablar de proceso en sentido abstracto como concepto y como unidad de género. Cuando hablamos de género nos estamos refiriendo a aquellos requisitos que se necesitan cumplir para un determinado fin. Cuando hablamos del procedimiento nos estamos refiriendo a aquellas formalidades que todos los sujetos procesales deben reunir, ya sea el actor, el demandado, los sujetos que eventualmente se incorporen al proceso, a los fines de poder obtener una finalidad. ¿Cuál va a ser la finalidad? Dar curso al proceso y finalizarlo también. Ahora bien, supongamos un ejemplo, supongamos que en un estudio que ustedes tienen, llega Mario y Anabel que tienen distintos problemas. Por un lado, tienen un problema de un cobro de alquileres por un incumplimiento contractual y por otro lado, tienen el tema de que la gente que vive en ese local, en ese lugar, no ha deshabitado aún el mismo. A ver, los procesos que vamos a utilizar, ¿van a ser los mismos? ¿Va a ser lo mismo un cobro o una ejecución de un contrato que no se ha cumplido a un desalojo? La respuesta claramente es no. Ahora bien, dentro de esta clasificación, los invito a ver el gráfico que aparece en pantalla, encontramos que la clasificación puede dividirse de la siguiente manera: singulares, universales. A su vez los singulares pueden ser judiciales y arbitrales, que los mismos pueden dividirse por su finalidad o por su estructura. Por su finalidad encontramos los juicios de conocimiento, los procedimientos de ejecución y los cautelares. Por su contenido, de acuerdo a sean o no, tengan como objeto o no lo contencioso, en contenciosos o voluntarios. Por otro lado, encontramos de acuerdo a la estructura en juicios ordinarios y en juicios especiales, dentro de los mismos los plenarios, los sumarios. Ahora bien, si nosotros estamos en un procedimiento netamente de desalojo, tenemos que tener en cuenta que el proceso de desalojo es en sentido abstracto, pero cada uno de estos procesos que mencionamos recién en la clasificación que vimos en el gráfico tiene un procedimiento distinto. Así, por ejemplo, el desalojo tiene un procedimiento especial, que es un juicio declarativo especial, más acotado, más breve, que permite una mayor inmediatez en la resolución del mismo. Por otro lado, tenemos una distinción entre un juicio ordinario, civil, y un juicio ejecutivo, en donde encontraremos el juicio, digamos, madre de todos los procesos, que este juicio permite identificar e individualizar las 4 etapas de cualquier proceso que distingue de un procedimiento ejecutivo, en donde ya, por ejemplo, en el caso de tratarse de un documento ejecutivo, contamos con el mismo título que lo único que necesitamos es llevar adelante la ejecución. Como bien mencionamos recién, el juicio civil ordinario, uno de los procedimientos más extensos dentro de nuestra provincia de Córdoba, es en donde podemos individualizar las 4 etapas y podemos también trazar una línea procesal del tiempo en la cual podemos individualizar una etapa introductoria, una etapa probatoria, una etapa discusoria y una etapa decisoria. Cada una de ellas con sus plazos, con sus tiempos y su manera de poder actuar, estableciéndole a cada uno de los sujetos procesales qué deben hacer en cada una de ellas y marcándoles los plazos para poder hacerla. Los dejo con la actividad, nos vemos a la vuelta.
El objetivo de esta actividad era que a partir del reconocimiento de los conceptos estudiados pudieras afianzar sus definiciones e identificar ejemplos a los que eran aplicables. Para ello, debías completar una tabla como la que te muestro. Una forma correcta de resolución es la que ves respecto del concepto juicios contenciosos. Ya tienes una primera pista de cómo debías resolver la actividad. Recuerda que entre los conceptos tienes dos distractores. Juicios contenciosos. Los que tienen por objeto la declaración o ejecución de un derecho contra personas determinadas tienden a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses suscitados entre dos o más personas que revistan la calidad de partes. Bienvenidos, vamos a trabajar ahora sobre dos conceptos nodales dentro del procedimiento civil. Es ese la demanda y la contestación de demanda. Supongamos que tengamos un estudio en donde llega una persona a nuestras oficinas, nos presenta una situación conflictiva a la cual nosotros sabemos que la respuesta que debemos darles es el inicio de una acción judicial. La pregunta que les hago sería: ¿de qué manera podríamos iniciar el procedimiento civil? La respuesta es la demanda. La demanda, tal cual lo ven en gráfico, consiste en el acto de iniciación del proceso. En ella se establecerá el objeto de nuestro pedido, se identificará a quién peticiona y a quién se reclaman los derechos vulnerados en su caso, se establecerán a priori cuáles son los medios de prueba a los que nos valdremos para confirmar el relato de nuestros hechos, se indicará el derecho que asiste a nuestra petición y dejará claramente expuesto al juez que deba intervenir en nuestras pretensiones. Claramente en la demanda son muchos los aspectos que debemos contener y que hace que esta presentación de la misma comience a generar efectos. ¿Qué efectos ustedes piensan produce en la presentación de esta demanda? Entre ellos podemos hablar de un efecto sustancial, como puede ser la interrupción de la prescripción. Por otro lado, podríamos hablar de un efecto procesal, como es el de la determinación de la competencia. Ahora bien, conjuntamente con la demanda, con este escrito de demanda, que bien nos dice nuestro artículo 175 del Código Procesal, debe de reunir determinados requisitos que hacen a la parte formal del mismo y que, como bien mencionamos, son presupuestos procesales que deben cumplir, en este caso particular, la demanda. Veamos en pantalla cuáles son. Designación del juez ante quien se dirige la demanda, nombre, datos de identidad, domicilio del demandante, nombre y dirección, domicilios del demandado, el petitorio, es decir, es la pretensión, el objeto del proceso, fundamento de hechos en que se fundan, fundamentos jurídicos del petitorio, monto del petitorio, vía procedimental, medios probatorios, lugar y fecha de interposición, firma del abogado y firma de la persona actuante. Debemos tener en cuenta que conjuntamente con esta demanda va a haber documentos que vamos necesariamente a tener que acompañar, que son los denominados documentos habilitantes. Ahora les vuelvo a realizar otra pregunta. Dentro de esta etapa introductoria, ya vimos que entró en juego la parte actora a través de la demanda. Ahora bien, ¿en qué momento o por qué acto procesal puede la contraria, la demandada, entrar en juego dentro de este proceso? Lo va a hacer en esta misma etapa introductoria a través de la contestación de la demanda. Bien podrán observar en gráfica que la contestación de la demanda es un acto jurídico procesal, es un acto de parte, es un acto propio del emplazado o demandado, como bien lo mencionamos recién, es un acto constitutivo de la relación procesal y es de plazo preclusivo. El plazo preclusivo hace referencia a que si en esa etapa, en ese tiempo que la ley le otorga, no presenta o no se contesta la demanda, no va a poder hacerlo con posterioridad. Supongamos que
en el caso que vimos recién, la persona decide no contestar la demanda. ¿El procedimiento continúa su curso? Claro que sí, el procedimiento continúa y va a aparecer un instituto que es fundamental también tenerlo presente dentro del procedimiento civil, que es el Instituto de la Rebeldía. Un instituto que va a operar en el momento en que la parte contraria no se presente, no comparezca a estar a derecho y por lo tanto el procedimiento va a seguir sus pasos y sus etapas con sus tiempos, independientemente de la participación de la contraria, que en su momento podrá sumarse al proceso dependiendo de la etapa en la cual esté, pero no podrá volver hacia atrás. Alumnos, los dejo entonces con la siguiente actividad. Nos vemos a la vuelta. Esta actividad fue pensada con el fin de que reconozcas los conceptos estudiados y logres profundizar sus definiciones y características respondiendo a algunas preguntas claves del saber. Ello te permitirá completar el cuadro dado, que puede resultarte un muy buen material de estudio. Recuerda que entre las sentencias hay dos distractores. Para facilitar tu tarea, te doy una pista de cómo deberías haber completado la tabla con uno de los conceptos: demanda. Ahí tienes la pista. Bienvenidos, vamos a trabajar en este momento sobre las excepciones procesales. Dentro de las excepciones procesales debemos tener presente que para poder hablar de ellas podemos partir del concepto básico que nos brinda nuestra bibliografía, al cual lo podrán ver ahora en pantalla para luego analizar. La oposición de excepciones en sentido estricto importa para el demandado una posibilidad de introducir objeciones fundadas en la falta de algún presupuesto procesal o dirigidas a poner de manifiesto alguna obstancia sustancial. Nos estamos refiriendo a lo siguiente y para lo cual los voy a llevar a un ejemplo. Supongamos que en su estudio entra una persona a consultarle y a manifestarle, comentarle sobre una plataforma fáctica que ha sucedido hace más de 10 años. Se trata de un accidente de tránsito, el cual ha ocurrido fuera de la provincia de Córdoba, más precisamente en Entre Ríos, el cual le da a usted las siguientes pautas para analizar, porque estamos hablando de dos posibles excepciones que la contraria podría llegar a tomar. ¿Podrían ustedes advertir cuáles son esas excepciones o por qué vía podría plantearlas? ¿Son las mismas excepciones en donde podría plantear ambas cuestiones? Nos estamos refiriendo a una excepción de prescripción en el caso del plazo que ha transcurrido o una excepción de incompetencia en el caso de que no sea el juez competente por el lugar del hecho. Podemos individualizar dentro de este ejemplo las dos clases de excepciones procesales que pueden tener lugar dentro del mismo proceso, excepciones dilatorias o excepciones perentorias, cada uno con efectos distintos. Si estamos hablando de una excepción perentoria, en el caso de proceder, como puede ser el caso de recién, que es una prescripción, puede también darse el caso del pago, en el caso que Juan le reclame a Beto el pago de una determinada creencia y se exhibe el recibo de pago por la totalidad. Entonces nos hacemos referencia a una excepción de pago que pondrá fin al proceso. Por otro lado, tenemos las excepciones dilatorias que van a dilatar, como bien lo dice su palabra, van a prolongar en el tiempo la resolución, pero que una vez resuelta el procedimiento va a continuar. Ahora bien, debemos tener presente que como todo procedimiento,
y como todo lo inmerso dentro del derecho procesal, debemos tener en cuenta que hay momentos oportunos para poder ofrecerlos. El momento para poder hacerlo será dentro de la misma etapa introductoria y lo será al momento de la contestación de la demanda. Bien, alumnos, luego de haber desarrollado los distintos conceptos teóricos, están en condiciones ya de poder desarrollar la actividad práctica integradora.